Capítulo 3, consumido por el dolor. Misty había regresado a su gimnasio, pero sus hermanas habían asumido el cargo de líderes por un tiempo. Solo hacía un mes que había intentado volver a sus tareas, pero estaba teniendo más dificultades de las que había pensado en términos de luchar contra los rivales. Su mente simplemente no podía concentrarse solo en la batalla como solía hacerlo. Hace unos 2 meses, Don había intentado volver a ser coordinadora. Realmente se esforzó al máximo en su primera competencia, pero ya no tenía la misma chispa, el mismo impulso que antes. La pasión había desaparecido. Todo parecía tan insignificante. Rápidamente se hizo evidente que necesitaba más tiempo antes de estar lista para regresar al circuito de coordinadoras. Serena no había salido mucho de su casa, al igual que Mei, solo salía cada pocos meses para ir a Pueblo Paleta y quedarse con la madre de Ash por un tiempo. Grace odiaba que casi nunca viera sonreír a su hija, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Serena aún no había intentado volver a actuar porque sabía que no podría soportarlo. Brock se había tomado un año de descanso de sus prácticas de doctorado en Pokémon. Cuando regresó, lo único que lo mantuvo en pie fue saber que eso era lo que Ash querría que hiciera. Dicho esto, Brock a menudo se desmoronaba. Extrañaba mucho a su hermano en todo, menos en la sangre. A los demás les pasó lo mismo. Casi todos habían hecho todo lo posible por volver a la vida que tenían antes del accidente, y algunos habían tenido más éxito que otros. Dicho esto, nadie lo estaba haciendo precisamente bien. Mei había cumplido su palabra. No iba a superar esto y no lo haría en un futuro próximo. Todavía estaba casi segura de que nunca podría superar esto. Incluso 2 años después de su muerte, el amor que Mei sentía por Ash seguía tan vivo como siempre. Muchos días, se quedaba mirando su mitad de la cinta de terracota durante horas, recordando el tiempo que habían pasado juntos. Pero, así como su amor por él aún ardía, también lo hacía el dolor que sentía por su muerte. Incluso después de 2 años, todavía le costaba creer que realmente se había ido. Ash siempre había sido el más fuerte, la persona que podía superar cualquier cosa. Se había enfrentado a Pokémon legendarios, organizaciones malvadas y más, y había salido airoso. Pero algo tan trivial como una fuerte tormenta fue lo que lo derribó al final. Cuando a una persona se le acaba la suerte, puede pasar cualquier cosa, supuso Mei. Pikachu había decidido ir a vivir con Mei después del funeral, convirtiéndose prácticamente en su Pokémon oficialmente. Sin embargo, esto no importaba realmente, ya que Mei ni siquiera había considerado volver a coordinar en este momento. Simplemente no había forma de que pudiera hacerlo, especialmente porque Ash jugó un papel fundamental para que ella participara en los concursos en primer lugar. El acto de actuar solo serviría para recordarle a él, lo que la llevaría a derrumbarse. Pikachu quería volver con Mei a Hoenn porque, de todos los compañeros de Ash, Pikachu se sentía más cómodo con Mei. Como dice el dicho, los sentimientos de un Pokémon suelen imitar los de su entrenador. Y como Ash había amado profundamente a Mei, Pikachu también la amaba. Esto también ayudó al desarrollo de la relación de Pikachu y Glaceon de Mei. Pikachu, al igual que Mei, todavía no había mejorado en términos de superar la pérdida de su entrenador. Pero Glaceon estuvo allí para él en cada paso del camino. Ella lo consolaba, hablaba con él, cualquier cosa que pudiera hacer para ayudarlo, lo hacía, y Pikachu apreciaba esto más de lo que ella jamás imaginaría. Como se acercaba la época navideña, Caroline había decorado la casa con ese tema, con la esperanza de que, tal vez, eso ayudara a Mei de alguna manera. El hecho de que no hubiera mejorado emocionalmente después de 2 años la preocupaba enormemente a ella y a Norman. Incluso Max había mostrado cierto nivel de mejora durante este periodo significativo de tiempo. No mucho, pero algo. Pero ahora, junto con la Navidad, también llegó el aniversario de la muerte de Ash, lo que arruinó todo lo relacionado con la festividad que a Mei le encantaba. Mei odiaba la Navidad por la única razón de que le recordaba el día en que se suponía que debía decirle a Ash sus sentimientos, solo para que él nunca apareciera. En cierto modo, Mei apreciaba lo que su madre intentaba hacer decorando la casa, pero simplemente no iba a funcionar. Norman y Caroline habían probado casi todo lo que se les ocurrió, pero nada podía sacar a Mei de su agobiante depresión. Mei no comía ni de lejos tanta comida como antes. Aún tenía problemas para dormir. Nada de lo que hacían sus padres podía animarla. Lo máximo que conseguían era una sonrisa momentánea, pero sabían que la mayoría de ellas eran forzadas. Decir que Mei estaba deprimida sería quedarse corto. Era solo una sombra de lo que había sido y empezaba a parecer que no habría forma de que volviera a ser quien era antes de la tragedia.
Mei rara vez salía de su casa, solo salía para visitar a Delia de vez en cuando. Mei visitaba la casa de los Ketchum porque, aunque recordar a Ash era doloroso, era agradable sentirse cerca de él una vez más. Además, amaba a Delia como a una segunda madre, e incluso mientras ella lidiaba con su propio dolor, Mei quería hacer todo lo posible para ayudarla. No era solo ella quien hacía esta peregrinación cada pocos meses. Serena, Misty y Don también visitaban a Delia con cierta regularidad. Cynthia también había pasado por allí algunas veces a lo largo de los años. Delia todavía estaba pasando por un momento muy difícil y, aunque el profesor Oak y Tracy la cuidaban bien, no podían hacer mucho. Tener a Mei y a las demás allí siempre fue de gran ayuda. Lo único que le permitía a Mei sobrellevar el día era la fe que tenía en que algún día volvería a ver a Ash. En que algún día, de algún modo, se reunirían y nunca más los separarían. La próxima vez que se vieran, sería para siempre. Una vez más, estaba sentado en la casa de los Maple, pero nadie lo hubiera imaginado jamás. Después de todo, nadie podía verlo. Estaba de pie en la puerta entre la sala familiar y la cocina, con los ojos fijos en la hermosa morena que actualmente ocupaba uno de los sofás de la sala familiar. Todo lo que pudo hacer fue mirar con tristeza cómo Mei lloraba en silencio y miraba fijamente por la ventana, una escena que se había vuelto demasiado familiar para él en los últimos años. Había estado así durante casi una hora, lo cual no era nada raro. Lo único que la sacó de ese estado fue que la llamaran por su nombre. Mei. ¿Puedes venir aquí, por favor? Mei reconoció la voz de su madre que provenía de la cocina. Suspirando, Mei se puso de pie y se acercó a la habitación en la que se encontraba su madre. Observó cómo Mei se acercaba a él, sin moverse de su posición en la puerta. Aunque él esperaba que ella simplemente continuara hacia la cocina, por alguna razón, Mei se detuvo a unos centímetros de él. Y aunque pareciera que así fue. Mei no tenía idea de que el hombre por el que había estado llorando durante los últimos 2 años estaba parado justo frente a ella. Mei salió del estupor momentáneo que la había hecho detener su paso y continuó. Sin ninguna interferencia, ella atravesó a Ash y entró a la cocina. Después de que Mei lo atravesara, Ash se dio la vuelta y siguió a Mei hasta su destino. Luego observó la interacción entre madre e hija. Te preparé tu comida favorita para la cena, cariño. ¿Por qué no te sientas y te preparo un plato? Dijo Caroline tan feliz como pudo. La expresión de Mei nunca cambió de la triste y estoica que tenía casi todo el tiempo hoy en día. No gracias, mamá. No tengo mucha hambre. Sin darle a su madre oportunidad de responder, Mei regresó a la sala de estar y recuperó su posición en el sofá. Ash observó cómo Caroline suspiraba y una mirada triste se apoderaba de sus rasgos. Era evidente que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las dejaba caer. Dejó que estas emociones la controlaran por unos momentos antes de respirar profundamente y recomponerse lo mejor que pudo. Una vez hecho esto, Caroline se puso a trabajar para limpiar el desastre que había causado mientras cocinaba esta comida, que ahora iba a ser desperdiciada. Por millonésima vez desde el accidente, Ash se sintió desconsolado. No quería nada más que Mei siguiera adelante con su vida, que la disfrutara una vez más. Pero incluso después de 2 años, eso todavía no parecía una posibilidad. Ash recordaba vívidamente haber asistido a su propio funeral. Fue la experiencia más extraña que había vivido jamás, con diferencia. Dicho esto, se alegró de haber asistido. No podía creer cuántas personas habían asistido a su funeral, cuántas personas habían llorado por él. Ash estaba feliz de haber logrado impactar a tantas personas de una manera tan positiva, pero también se sentía horrible por ser la raíz de su dolor y angustia. También había podido escuchar el discurso de Mei. Ash se sorprendió cuando Mei le confesó su amor a todos los presentes. Esta revelación lo llenó de absoluta alegría, pero solo por unos momentos, ya que no tardó mucho en darse cuenta de que él y Mei nunca podrían estar juntos. Esto, en la mente de Ash, era una tragedia aún mayor que su muerte. A veces, era increíblemente difícil simplemente observar cómo se movía el mundo sin tener ningún impacto en él. Pero, en última instancia, Ash estaba contento de haber logrado llegar a un acuerdo con Arceus. Cuando Ash llegó a lo que algunos podrían llamar el cielo, descubrió de inmediato que Arceus no solo era un dios para los Pokémon, sino también para la gente del mundo. Arceus se entristeció profundamente al ver que la vida de su elegido se había acortado tanto, pero no se entrometió en los asuntos del mundo. Es decir, excepto en ciertas situaciones muy raras, podía alterar el curso del destino. Solo lo había hecho una vez antes, ya que era extremadamente peligroso alterar el orden natural de las cosas.
Por eso parecía que no había nada que Arceus pudiera hacer para devolverle la vida a su elegido, incluso a pesar de su inmensa importancia para el mundo. Después de aceptar el hecho de que estaba muerto, Ash le hizo una petición a Arceus. Estaba muy preocupado por todos sus amigos y familiares, por cómo estaban manejando su muerte. Esto fue lo que llevó a Ash a hacer su petición. Ash le había pedido a Arceus que le permitiera cuidar de sus seres queridos. Y después de todo lo que Ash había hecho por él, Arceus estaba feliz de cumplir. Como no tendría ningún impacto en el mundo y solo estaría observando, no habría peligro en lo que Ash quería hacer. Lo que nos lleva a donde estamos ahora. Ash pasaba mucho tiempo en las casas de sus amigos más cercanos, especialmente en la de Mei, ya que su amor por ella todavía ardía con tanta fuerza como cuando estaba vivo. Y debido a este amor, su preocupación por ella también era increíblemente alta. Entre preocuparse por todos sus amigos, Mei y su madre, Ash estaba en un estado de estrés casi constante. Ash había visto a Mei cambiar de la persona alegre, feliz y excitable que solía ser a la depresiva cáscara de su antiguo yo. Ash no podía recordar ni una sola vez en la que la hubiera visto realmente feliz durante los últimos 2 años. Claro, la había visto sonreír de vez en cuando, generalmente cuando veía a Pikachu y Leision juntos, pero ya no era lo mismo que antes. Si bien la sonrisa de Mei solía iluminar la habitación, ahora era tenue, casi sin vida. Casi siempre que sonreía, Ash podía notar que era forzada hasta cierto punto. Y aunque fue él quien solicitó poder velar por sus seres queridos, Ash descubrió que simplemente observar y no poder hacer nada para ayudar era lo más frustrante que había experimentado. El segundo aniversario de su muerte ya había pasado, ya era 23 de diciembre y el día de su muerte era el 19 de diciembre. Ash optó por no ver a nadie ese día, ya que no estaba seguro de poder manejar la gran cantidad de dolor que seguramente todos estarían experimentando. Y aunque ver pasar el mundo era difícil, Ash siempre se encontraba regresando, sin poder dejar ir a aquellos que tanto amaba. Incluso si no podían verlo ni escucharlo, velar por ellos lo hacía sentir como si todavía estuviera con ellos de alguna manera. Solo deseaba que ellos también lo supieran. Ash decidió que debía ir a ver cómo estaban otras personas, ya que no estaba seguro de poder ver a Mei sentada así durante mucho más tiempo sin derrumbarse. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, Ash apareció en la casa de su madre. En su antigua habitación, en realidad. Ash vio inmediatamente a su madre, sentada en su cama, sosteniendo una de sus almohadas contra su pecho. Estaba claramente llorando mientras miraba todas las fotografías e insignias que colgaban en las paredes. No era algo poco común para Ash. Cuando su madre no estaba con el profesor Oako haciendo jardinería, pasaba mucho tiempo en su habitación, sumiéndose en su tristeza. Ash había ganado un nivel aún mayor de respeto por el profesor Oak en los años posteriores a su muerte. Estaba claro que estaba haciendo todo lo posible para ayudar a Delia. Todos los días, sin falta, el profesor Oak venía a visitarlo, o hacía que Delia fuera a su laboratorio. E incluso cuando el profesor Oak todavía estaba de luto por la muerte de Ash, con el joven entrenando como un nieto para él, todavía se mantuvo fuerte para ayudar a su madre. Pero a pesar de todo lo que hizo por ella, no había forma de que el profesor Oak estuviera con Delia todo el tiempo. Y era entonces cuando ella tenía momentos como este. Ash supo inmediatamente que tenía que irse. No soportaba ver a su madre así por más tiempo. No cuando no había nada que pudiera hacer para ayudarla. Ash decidió entonces visitar a Cynthia, una persona con la que se había vuelto muy cercano en los 3 años previos a su muerte. Entonces, una vez más, Ash cerró los ojos y cuando los abrió, estaba en la casa de la mujer rubia. Durante su primera visita, Ash descubrió que Cynthia vivía con su abuela. Al principio se preguntó por qué, pero luego descubrió, a través de una conversación entre los dos, que su abuela a veces necesitaba que alguien la ayudara con las cosas. Dicho esto, su abuela seguía siendo vivaz y activa. Entonces, aunque dijeron que vivían juntos para que Cynthia pudiera cuidarla, Ash sabía que era más bien para tener la comodidad de la familia cerca en todo momento, algo que Ash entendía perfectamente, especialmente con lo que sucedió. Ash miró a su alrededor y vio casi de inmediato a la abuela de Cynthia, tejiendo y mirando televisión. Pero no pudo encontrar a Cynthia por ningún lado, incluso después de buscar en casi todas las habitaciones de la casa. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido de ir a visitar a otro de sus amigos, la puerta principal de la casa se abrió y entró Cynthia. Ash, junto con todos los que eran cercanos a la hermosa mujer rubia, notaron rápidamente que Cynthia ya no era la misma después de la muerte de Ash. Sin embargo, eso no era tan sorprendente, supuso Ash.
Después de todo, ninguno de sus amigos era realmente el mismo. A lo largo de los años, había visto a Cynthia sufrir casi a diario, al igual que las otras personas que tanto amaba. Sin embargo, Ash descubrió que ella solo se dejaba llevar por la tristeza por las noches, cuando estaba completamente sola. Por supuesto, hubo momentos en los que Cynthia no pudo contenerse por tanto tiempo, pero siempre intentó derrumbarse solo cuando estaba sola. A Ash le rompió el corazón ver que llorar hasta quedarse dormida era algo común para Cynthia hoy en día. Lo que más entristeció a Ash fue que Cynthia había perdido su título de campeona de Sinnoh hacía aproximadamente 1 año y medio. Había optado por tomarse un tiempo libre después de la muerte de Ash, pero lo máximo que pudo prolongar el descanso fue poco menos de 6 meses, e incluso eso fue difícil de lograr. Era mucho tiempo libre según los estándares de cualquiera, pero después de perder a alguien tan cercano a ella, todavía no creía que fuera suficiente. Y aunque sabía que tendría que volver a defender su título cuando alguien la desafiara, Cynthia sabía que aún no estaba lista. Si bien su mente normalmente estaba enfocada únicamente en la batalla en la que se encontraba, ahora no podía evitar luchar un poco distraída. Fue después de este descanso de 6 meses que Cynthia se vio obligada a regresar a sus funciones, ya que tenía un rival para su título. Ella no estaba ni cerca de estar preparada, y lo sabía, pero no tenía otra opción. Cuando alguien se había ganado el derecho a desafiarla, ella tenía que aceptar. Esto fue lo que llevó a Cynthia a perder su título en su primera defensa. Para su crédito, la decisión se decidió en el último momento, con el Abomasnow de su oponente superando por poco al Garchomp de Cynthia. Esta historia continuará.